Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos dando paso a la clase que nos corresponde el día de hoy, llamada el expediente clínico familiar. Mi nombre es Apolinar Membrillo Luna, soy especialista en medicina familiar y soy de la Ciudad de México y estamos para servirles. Como ustedes podrán darse cuenta, empezar con este tema no va a ser muy complicado porque tenemos algunos puntos en común. Sin embargo, sí tiene diferencias con lo que se está tratando de poner y comprender, y para partir de eso es que vamos a tratar de poner en práctica algunos aspectos generales primero y después algunos particulares de lo que es la práctica. Como es de conocimiento de ustedes, no hay un concepto claro, un elemento claro o una referencia clara o adecuada con validez oficial que nos diga cómo utilizar un expediente médico familiar que integre tanto lo individual como lo familiar. Por tanto, va a ser necesario que podamos entender esta situación y podamos en un momento determinado considerar qué es lo que vamos a manejar y cómo lo vamos a manejar. Hay que hacer algunas referencias en cuanto a esta representación y en cuanto al expediente clínico familiar como una herramienta que nos permita tener información básica y específica del individuo y de su familia. Obviamente estas características son las que vamos a tratar de entender y manejar a lo largo de esta charla. Como primer punto, consideramos adecuado que a esta herramienta que vamos a utilizar le llamemos expediente clínico familiar, y que va a ser necesario realizar el estudio de la salud familiar en conjunto con el médico y el entorno comunitario a través de visitas domiciliarias para poder integrarlo y tener un documento que nos permita servir de base para poder hacer lo que nosotros queremos. Mencionaremos que en este momento los elementos particulares del expediente clínico individual no son de importancia máxima porque muchos de nosotros los conocemos y porque cada establecimiento tiene un formato específico para poderlo manejar y trabajar. A final de cuentas, este es el punto central de lo que nosotros queremos manejar como algo novedoso. Por lo tanto, vamos a hacer una mayor referencia al estudio de salud familiar que nos va a servir para la recolección de la información. Recordemos que la medicina familiar tiene como objeto de estudio a la familia, y es en la familia donde se lleva a cabo el proceso de salud de enfermedad, tanto individual como familiar, y es el que nos va a servir para poder recabar toda la información que nosotros queremos. Hay que considerar en cuenta que el análisis de la familia a través de este estudio se centra en 3 puntos básicos y en el objetivo principal del estudio de salud familiar, que es hacer un diagnóstico, un plan de manejo y un pronóstico de todas las actividades que se van manejando. Por eso es importante que podamos mencionar que el estudio de salud familiar tiene como fundamento uno de los objetivos principales de la medicina familiar, y que es la identificación de factores de riesgo y de protección familiar. Esto es lo que nos va a dar la oportunidad de poder hacer parte de lo que es el proceso de salud individual, poder hacer educación para la salud y poder hacer manejo de factores de riesgo con programas de rehabilitación, tanto primero, segundo, tercero y cuarto nivel de rehabilitación. Además de que nos va a dar la oportunidad de poder entender cómo se conoce la funcionalidad o cómo está la funcionalidad de una familia de las que vamos a estudiar. Otro punto relevante para la utilización de esta herramienta es que al estar la familia bajo el cuidado de un solo médico y de su equipo de salud, esto nos va a permitir llevar lo que acabamos de mencionar, actividades médico-preventivas de manera continua y de manera oportuna. Para poder realizar estas actividades en todo el tiempo que nosotros queramos, es necesario conocerlas. Por tanto, podemos hacer actividades médico-preventivas tanto en el estado de salud o de enfermedad, y que nos van a permitir en un momento determinado planificar estrategias de prevención, tanto primaria, secundaria o terciaria, como ya lo mencionamos anteriormente. El estudio de salud familiar no solo es la simple recolección de datos individuales, como se pudiera pensar, sino que es una historia clínica, pero considerándola como el símil de lo que es la historia clínica individual. Esta va a ser la historia clínica familiar, ya que nos va a permitir recolectar información no solo de aspectos biológicos, sino también de aspectos psicológicos, sociales, para entender mejor el contexto de la enfermedad. Por tanto, y de acuerdo a todo lo que hemos estado mencionando, el nombre correcto con el que podríamos ponerle o trabajar con esto es expediente clínico familiar, en el cual debe de contener el estudio de salud familiar, y que a final de cuentas este estudio de salud familiar y este expediente clínico familiar van a estar conformados de la manera siguiente.
El punto central de la conformación del expediente clínico familiar está en dos pasos principales. El primero sería la historia clínica de cada miembro de la familia, con todos los formatos que ustedes conocen, con toda la metodología clínica que se tiene que hacer para realizar una historia clínica individual. Y la segunda parte sería el estudio de salud familiar, que es lo que nosotros vamos a tratar de recabar de una manera más clara, precisa y concisa en cada uno de sus apartados. Como cada uno de nosotros conoce la historia clínica individual, obviamente no vamos a poder hacer mucho énfasis en ello. Simplemente les diremos que esta ficha de identificación tiene, bueno, que esta historia clínica individual tiene una ficha de identificación, unos antecedentes personales, unos antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos, que son los únicos que están relacionados con los aspectos de salud individual, y que todos los demás están enfocados básicamente a la exploración de la enfermedad. Sin embargo, el estudio de salud familiar nos da una recolección de datos que requiere una guía. Tenemos que tener un formato, una guía que nos permita considerar cuál es la información indispensable para poder realizarse, y vamos a tratar de desglosar cada uno de estos puntos de la guía que consideramos son los adecuados para poder trabajar con lo que nosotros queremos. Bien, ¿por qué consideramos que es importante la guía de estudio de salud familiar y por qué es necesario que entendamos algunos puntos importantes de la salud familiar? Creo que es de conocimiento de ustedes que la salud familiar tiene tres componentes. El primero, que bueno, ninguno, no están mencionados en ese orden porque los tres tienen la misma importancia, pero que los tres elementos son las condiciones materiales de vida, la salud individual de cada uno de los miembros de la familia y el funcionamiento familiar. Estos tres elementos que forman el estudio de la salud familiar son los que vamos a tratar de explorar con el estudio de salud familiar para tener una información que nos permita tener aspectos clínicos de lo que nosotros queremos y cómo lo queremos. Porque al final de cuentas es la parte fundamental de lo que vamos a tratar de hacer con toda la información que nosotros tenemos y con todas las características de lo que nosotros vamos a hacer. Esto es por un lado. Por otro lado, el hacer el estudio de salud familiar implica que el punto central de recabar información va a ser el que podamos tener una información para poder llegar a realizar un diagnóstico familiar individual, un diagnóstico que nos permita de una manera u otra hacer un pronóstico también familiar, ese diagnóstico que nos permita en un momento determinado hacer ese plan de manejo familiar individual que nos pueda llevar a hacer actividades médico-preventivas de una manera más clara y más concreta y que nos servirían para poder trabajar con lo que nosotros queremos. Para poder realizar el estudio de salud familiar se requieren ciertas habilidades que cada uno de nosotros debió de haber desarrollado ya y en las cuales tendríamos que ser altamente competentes. Entonces, ¿cuáles son estas habilidades que se requieren? Pues la primera es la capacidad para describir adecuadamente. A través de la observación nosotros podemos describir perfectamente bien qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y qué es lo que estamos observando que nos permita, a su vez, pasar a la segunda capacidad, que es la de aplicación de conocimiento. A través de nuestro conocimiento y de la observación, poder llegar a recabar información que nos permita tenerla en el expediente y nos sirva de una u otra forma para lo que nosotros queremos. Obviamente, ya teniendo una información bien fundamentada y bien recabada, la siguiente capacidad va a ser la capacidad de poder analizar toda esa información y a su vez evaluar toda la información para saber cuál es la que nos va a servir y cuál es la que no nos va a servir, para que en un momento determinado hagamos la última de las capacidades, que es la capacidad de síntesis, y poner esta información en un documento donde se pueda leer y sea lo suficientemente concreta, pero que sea lo más amplia posible para darnos una explicación clara de lo que son las familias que nosotros estudiamos. Este formato de estudio es un marco de referencia que nos va a permitir investigar tanto el estado de salud individual como familiar y nos va a dar la pauta para abordar el manejo de la familia y el individuo, pero básicamente considerando el enfoque de riesgo, que es la parte fundamental de lo que nosotros queremos para tratar de obtener la información deseada. El estudio de salud familiar se fundamenta en los principios básicos de la especialidad, que son la atención primaria, la atención integral, y continua, el enfoque preventivo y educativo, teniendo a la familia como unidad de análisis y a la salud familiar como el eje de atención. Este estudio
para su desarrollo, para su evolución, tiene que hacerse mínimo en 6 meses o 10 sesiones de abordaje para poder completarlo al 100%. Entonces, el trabajo comunitario nos permitía hacer esta parte del trabajo de la recolección de la información de una manera más sencilla y más clara. ¿Cuáles son los apartados más importantes de la guía del estudio de salud familiar? Primero, debe de contenerse una ficha de identificación en donde podamos poner como punto central otra herramienta que es de gran utilidad en el estudio de la familia y que es básica para el control del médico familiar de las poblaciones que maneja. Estamos hablando del genograma estructural, el cual nos presenta toda la información completa que se puede tener de una familia y todas las características que engloban este tipo de situaciones en cuanto al estudio graficado de una familia. Y lo vamos a complementar con la zona geográfica de residencia de la familia, la fecha de inicio del estudio, la fecha de presentación del estudio y el número de sesiones con la familia. Si ustedes ven el punto 1.4 que dice fecha de presentación del estudio, imaginen poder hacer una investigación o poder hacer una presentación de un caso clínico con toda la información completa, tanto en lo individual como en lo familiar, y presentársela a consideración de cada uno de los establecimientos de salud que tenemos y poder dar alternativas de solución a la problemática que se tenga en cada una de las familias. El segundo punto está en relación al motivo de consulta. El motivo de consulta es precisar los motivos por los cuales el paciente llega a la consulta, pero expresados tal cual él nos los dice, y tomando un factor importante o un punto importante de todo esto, que es la actitud del paciente al momento de la consulta. ¿A qué nos referimos con la actitud del paciente al momento de la consulta? Nos estamos refiriendo básicamente a toda aquella comunicación no verbal que a veces dice mal que 1000 palabras. Pacientes que no hablan, pacientes que hablan poco, pacientes que hablan mucho, pacientes que lloran, pacientes que refieren sintomatología que no tiene una, una sistematización clara y que tendríamos que tomar en cuenta para saber cuál es la causa real de la consulta y cuál es la causa aparente de la consulta que es por la que acuden nuestros pacientes. La justificación del estudio, que es el tercer punto, tenemos que darle una pequeña justificación a por qué vamos a hacer el estudio. Y esta justificación tiene que estar en relación a el motivo de consulta y la situación que guarda la familia al momento de ver todo esto. Por eso es importante ver la parte de la actitud de la paciente o de los pacientes cuando llegan a consulta, porque eso es lo que nos va a dar la oportunidad de poder entender por qué están ahí. Recalcamos, justificar cuál es la causa real y cuál es la causa aparente de por qué el paciente acude a consulta. El cuarto punto, que es tal vez uno de los fundamentales para poder entender la evolución de una familia en todo el proceso de salud de enfermedad o viceversa, entender el proceso de salud de enfermedad en la evolución histórica de este, es la historia de la familia. La historia de la familia que va a empezar con cómo se conforma la pareja, cómo se conforma la familia y llegar hasta el momento actual. Hay que considerar algunos puntos. La pareja, el inicio de la pareja, el noviazgo, las expectativas, las aspiraciones, los convenios, los nacimientos, los cambios de residencia y todo aquello que incluye las normas, los valores, las reglas que se van a confrontar cuando uno desarrolla una relación de pareja lo suficientemente clara. Entonces, en este devenir histórico también hay una serie de elementos que se van a presentar y que son todas las etapas por las que una familia pasa, todos los cambios o todas las etapas críticas, recordando que la crisis no es solamente una cuestión negativa, sino es una cuestión altamente positiva también. Acuérdense que la crisis es oportunidad o peligro, y de ahí que tenemos que entender en la evolución histórica de la familia qué es lo que va generando toda esta serie de elementos. Por ejemplo, el paciente diabético que tiene familiares diabéticos y que se resolvieron de alguna forma positiva o de negativa y que actualmente están generando conflicto con las familias que estamos manejando. El punto número 5 es el estudio de la estructura familiar. Este punto es tal vez importante y tiene mucho que ver con cómo se conforman nuestras familias. Y el punto 5.1, que es la tipología familiar, nos va a dar la oportunidad de poder entender qué tipo de familias tenemos, con qué características están manejando las familias y cómo es que estas familias están teniendo una resolución clara del problema o del conflicto completo que se tiene. Si nosotros consideramos este punto, vamos a poder entender por qué, por ejemplo, nuestras familias latinoamericanas tienen mucha influencia por parte de la religión y cómo la religión nos hace figuras o familias tradicionales que tienen una conducta muy específica y muy concreta.
Otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta es el tipo actual, la etapa actual del ciclo de vida familiar. La vida familiar se desarrolla por ciclos y los ciclos van siendo muy claros. Pondremos un ejemplo sin ponerle nombre a cada uno o a la clasificación de estos ciclos. Una familia empieza por un noviazgo, pasa por un matrimonio, pasa por una etapa de matrimonio sin hijos y después viene el matrimonio con hijos pequeños, con hijos en edad escolar, con hijos en la etapa adolescente y con hijos en etapa adulta, en donde se empiezan a ir de la casa, y termina con la familia, con la relación de pareja conviviendo ellos dos, o cuando uno de los dos ya murió y el otro sigue vivo. Estas etapas son importantes porque en cada una de ellas están marcados algunos eventos tanto de salud como de enfermedad que van a ser relevantes y poderlos estudiar. Por ejemplo, enfermedades crónico-degenerativas que aparecen alrededor de los 40 años. Enfermedades crónico-degenerativas terminales con síndrome del cuidador primario, que a veces se genera dentro del mismo núcleo familiar y que no sabemos cómo es que se llega a este concepto. Así es, por eso, esa es la importancia del punto. Las funciones familiares básicas están en relación a esto. Y de las funciones familiares básicas, que son 5 al interior de la familia, podríamos hablar del cuidado, del afecto, de la educación de la sexualidad, del estatus y de la socialización. Un punto importante de esto es la socialización, que es la base fundamental de la vida en sociedad y de cómo se convive con las demás familias. Siempre va a ser importante saber si se cumplen o no se cumplen con estas funciones familiares. Y luego vendría el estudio de la dinámica familiar, que en una primera parte vamos a tener que hacer la interpretación del genograma estructural en relación con los siguientes puntos. La estructura de la familia, cómo está conformada, la demografía, todos los aspectos demográficos de una familia, todos los eventos de vida familiar que han sucedido, matrimonios, divorcios, defunciones, etapas críticas importantes, abandonos, trabajo, despedida del trabajo, etcétera, y problemas sociales y de salud que están en relación directa, por ejemplo, al alcoholismo, drogadicción, celotipias, prostitución, etcétera, etcétera, que tienen mucho que ver con el desarrollo de la salud y de la enfermedad de la familia. Y el estudio de la dinámica familiar, para poderse entender, debe contener una visión sistémica, ya que tendríamos que estudiar la dinámica de la familia a través de la teoría general de sistemas, a través de la teoría general de grupos, de la teoría general de la comunicación, estudiar los roles que se juegan dentro de la familia, el tipo de liderazgo que hay dentro de la familia y las crisis que mueven a la familia y cómo se resuelven estas crisis. Ya para este momento, teniendo más información, podemos incluir el genograma sociodinámico que nos daría una visión más panorámica, más específica de lo que es la familia. El punto 5.5, que es la aplicación de instrumentos para evaluar la funcionalidad familiar, no lo vamos a tocar porque es parte de la plática de las herramientas que se utilizan para el estudio de la familia y que es la plática de la siguiente semana. Pero sin embargo, el punto 6 es tal vez uno de los factores importantes porque es el que va a estudiar todos los riesgos de salud familiar y vamos a describir todo el ámbito social. Básicamente nos vamos a referir a las condiciones materiales de vida. El ámbito social abarca varios puntos que incluyen el ingreso económico familiar y su distribución, los aspectos laborales, los antecedentes de accidentes, incapacidades y su impacto en la vida familiar, el tipo de vivienda, las características, la tenencia, el número de habitaciones, hacinamiento y condiciones sanitarias, en donde tendremos que considerar que, por ejemplo, las características de la tenencia de la vivienda, no es lo mismo tener una vivienda propia, en donde uno la pueda remodelar como guste, a tener una vivienda alquilada, en donde no podemos hacer muchas reparaciones o cambios, y que de una u otra forma también nos erogan un problema económico. La alimentación y la nutrición con hábitos y características de la dieta, la recreación individual, tanto individual como en conjunto. Si existen adicciones, hay que describir cuáles son las adicciones, cómo se utilizan los servicios de salud y sociales y cómo es la participación comunitaria. Con todas estas características podemos entender que va a ser muy claro poder trabajar y poder entender cómo es que se va a llevar a cabo todo lo que podemos conocer de las condiciones materiales de vida. Y luego vamos a ver los factores de riesgo y protección para la salud familiar. Quizás algunos de ustedes no puedan mencionar, por ejemplo, las características de la educación, las características de la religión, las características de la cultura que tienen nuestros pueblos y que son factores que pueden ser de riesgo, de protección para la salud familiar y que van a influir mucho sobre el proceso salud-enfermedad. Finalmente llegaríamos a un diagnóstico que nos daría la oportunidad de entender y tener bien claro cuál es la posibilidad
o no la posibilidad, sino nuestra hipótesis diagnóstica que vamos a tratar de comprobar con la aplicación de instrumentos de evaluación de funcionalidad familiar, pero que el diagnóstico familiar nos va a dar la situación más clara y específica de la familia. Y entonces tendríamos que hacer un diagnóstico familiar tanto en lo biológico como en lo psicológico como en lo social, para integrar factores de protección y poder saber qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacer. Este punto nos va a llevar a poder hacer y a programar las actividades médico-preventivas más importantes que tenemos en el contexto sociocultural de cada una de nuestras poblaciones. El pronóstico tiene mucho que ver con el punto anterior y este pronóstico lo vamos a tener que hacer a corto o mediano plazo dependiendo de las características y las situaciones que tenga cada una de las familias. Y finalmente hacer un plan de manejo integral que nos permita conocer cuáles van a ser las primeras actividades que vamos a manejar, dependiendo de cuál es el principal problema, jerarquizar los problemas, identificarlos de una manera clara para que de ese momento, a partir de ese momento se haga la integración de lo que vamos a trabajar con las familias y poder hacerlo de una manera más clara y concreta. Con estas características, podemos hacer un plan de manejo a mediano, a corto y a largo plazo que nos dé la posibilidad de hacer acciones médico-preventivas específicas y de educación para la salud que nos ayuden a resolver todos los problemas que tiene cada una de las familias. Obviamente, después de haber hecho el diagnóstico, tenemos que hacer una evolución y un seguimiento que mínimo tiene que hacerse por 6 meses o 10 sesiones, en donde vamos a tener que entender que todas las intervenciones que nosotros vamos a hacer con nuestro plan de manejo puedan ser consideradas y tomadas en cuenta y ver si realmente se cumplieron o no se cumplieron al 100% como las habíamos planeado. Como en el transcurso de la recolección de datos aplicamos diferentes instrumentos y aplicamos diferentes cuestionarios para evaluar la familia o para saber la situación, todos esos se van a poner como anexos del estudio de salud familiar y que van a estar bien centrados y bien fundamentados con una bibliografía específica que nos permita en un momento determinado poder trabajar con todo lo que nosotros queremos. Finalmente, habría que dar un sustento teórico a todo esto y para eso estamos hablando de la bibliografía que vamos a utilizar como punto de partida para poder hacer este estudio que nos permita tener las consideraciones teóricas más importantes y fundamentar por qué estamos consiguiendo cada uno de estos puntos o por qué estas herramientas se manejan de esa manera. Ya como punto final mencionaremos que la presentación que ustedes están viendo estará disponible para ustedes de acuerdo a las características que el profesor del curso nos diga. La pondremos en consideración de todos y sí me gustaría proponerles que hiciéramos las preguntas y respuestas, una serie de cuestionamientos o preguntas a través de WhatsApp y a partir de ahí poder hacer las respuestas de cada una de ellas y si es posible más adelante programar un chat donde pudiéramos interactuar entre todos en una hora específica para todos y poder dar respuesta a cada una de las preguntas que ustedes pudieran tener con respecto a esto. Si no hay más que comentar, les doy las gracias y espero que la plática haya sido de su completo agrado para poder funcionar con todo lo que manejamos y cumplir las expectativas que se nos solicitaron. Muchas gracias. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y estamos a la orden.